Capítulo 18. Ayuda en la necesidad. La cruel incertidumbre de su situación pesaba terriblemente sobre el joven Ned Holditch. Su próximo juicio en las sesiones era como una espada suspendida sobre su cabeza. Las miserias del reciente interrogatorio no eran más que una sombra de lo que tendría que enfrentar. Su imaginación le presentaba el peor escenario. Sería juzgado, condenado y deportado, enviado como compañero de criminales a pasar su juventud a una tierra lejana. Sus padres serían desgraciados, mucho más que si lo hubiesen sepultado en una tumba temprana. Sería peor que no tener hijo. Su destino sería más insoportable que el que sufrió el orgulloso rey de antaño, desterrado de su patria, rechazado por los hombres, obligado a habitar con lo más bajo de su especie. «Porque jamás podré», pensaba el miserable joven, «recuperar mi lugar anterior. La marca del criminal siempre estará sobre mí. Nadie confiará en mí. Ni siquiera podré ganarme el pan». Este último pensamiento se le hacía más vívido por la inactividad forzosa en que se encontraba. No podía continuar trabajando para Sir Dick Strange mientras estuviera procesado, y menos aún podía abandonar el lugar para buscar empleo en otro sitio hasta que su situación se resolviera. ¿Cuánto no habría dado el infeliz muchacho por recuperar la oportunidad perdida de unirse a su tío? Solo 2 días antes habría tenido una acogida amable. Ahora el tío ya no podría abrirle la puerta a alguien acusado de robo, como un pastor no dejaría entrar un lobo en su redil. Ned tendría que arrastrarse durante semanas largas y pesadas en la casa de su padre, avergonzado de salir, temeroso de ser visto. Un prisionero, aunque no tras las rejas. Pensaba que no tendría valor de cruzar el umbral hasta el día de su juicio, y la amabilidad de sus padres solo hacía más aguda su aflicción. Pasaba horas sentado sin hacer nada, mirando al vacío, incapaz de concentrarse en actividad alguna. «Ned, hijo, ve a sacar unas papas», dijo Holditch a su hijo en la mañana siguiente al interrogatorio. Ned se levantó lentamente de su asiento. «Y cuando termines, clava de nuevo la enredadera del pórtico que el viento soltó». Había tanta resistencia evidente en la obediencia del muchacho que su padre añadió posando una mano en su hombro: «No te entregues a esa tristeza apática que te haría ser una carga para ti mismo. Recuerda que el hombre fue hecho para trabajar». «No tengo ánimo para trabajar», murmuró Ned. «Entonces, ten ánimo para cumplir con tu deber, hijo mío. Si cedes a ese sentimiento de desesperanza, tus ánimos caerán y tu salud se quebrará. Recuerda que no todo está perdido. Todavía tenemos a Dios y una causa justa». Ned levantó la vista hacia su padre y encontró una mirada tan franca y valiente que llenó su joven corazón de esperanza. Su padre le parecía como esos altos pinos sobre los cuales ruge y silba la tormenta de invierno, pero que no caen, no se marchitan, cuya fronda parece aún más verde bajo el hielo y la carga de nieve. Animado y alentado más por aquella mirada que por las palabras, Ned salió a trabajar. Tan pronto como él hubo salido de la cabaña, Holditch se volvió hacia su esposa. «¿No te espera tu alumna en el castillo?» «Oh, Robert, no puedo ir allí. No sabes cuánto me cuesta enfrentar las burlas, incluso la sola presencia de los que viven allí». «Lo sé demasiado bien», respondió su esposo con seriedad. «Pero, querida esposa, ¿has considerado que no puedes conservar un trabajo si no cumples con tus deberes? Y en ningún momento podríamos prescindir menos del salario que tú recibes. Sin mencionar la situación de tu padre, estoy muy deseoso de asegurar un buen abogado para nuestro hijo. En este momento estoy presionado por dinero y no veo otra cosa por delante que dificultades y deudas, a menos que Dios nos mande ayuda desde alguna fuente inesperada». Rebecca reprimió un suspiro estremecido. «Si de verdad el esfuerzo te resulta demasiado», continuó Holditch, mirando con cariño preocupado el rostro ajado por el dolor de su esposa, «no te lo pediré, ni deseo que lo hagas. Pediré a Sir Dick que busque otra maestra para su hija». «¡Oh, no!», exclamó Rebecca, apartando las lágrimas que se habían acumulado sin permiso en sus ojos. «Solo fue un momento de debilidad insensata. Iré de inmediato y estaré agradecida de poder ayudar en algo». Subió con paso rápido las escaleras y volvió a los pocos minutos ya preparada para caminar, y encontró a su esposo esperándola abajo.
Te acompañaré hasta el castillo, dijo él, y Rebeca se apoyó en ese brazo fuerte con la confianza de una niña. Parecía que podía enfrentar al mundo entero mientras su esposo caminara a su lado. Holditch se detuvo en su pequeño jardín para decir unas palabras a su hijo que estaba agachado sobre su azadón. Creo que voy a pedirte, Ned, que construyas una glorieta para tu madre. Tendría una linda vista desde aquella esquina justo bajo las lilas. Me alegra que hayas traído tus herramientas de carpintería y que sepas usarlas, hijo mío. Me temo, Robert, dijo Rebeca mientras reanudaban la marcha, que te estoy sacando de tu camino. Solo unos pasos, respondió el mayordomo. Voy al parque a supervisar el traslado de la madera. Donkin fijó la cita para las 11. ¿Entonces aceptó la compra? Holditch asintió con la cabeza. De nuevo, esa sombra inquietante cruzó la mente de la esposa y con un impulso irresistible preguntó: ¿Y cuáles fueron los términos acordados? 800 libras. Es un precio justo. ¡Oh, qué agradecida estoy! Se le escapó involuntariamente de los labios de Rebeca. Holditch se detuvo en seco. ¿Por qué?, preguntó con un poco de sorpresa, mirándola fijamente al rostro. Ella estaba demasiado confundida para poder responder, pero él leyó sus pensamientos al instante. Rebeca, ¿dudaste de mí?, dijo en un tono suave, pero con un leve reproche. Oh, Robert, perdóname, pero pensé que él podría haberse ofrecido como fiador de nuestro hijo solo si... Pensaste bien, sí lo ofreció, y puedes imaginarte en qué condiciones, dijo el mayordomo. Y tú actuaste como siempre actúas, exclamó Rebeca conmovida. Me detesto por haber dudado siquiera un momento, pero pensé que la tentación debía de haber sido muy grande. Fue una tentación, dijo Holditch con gravedad, reanudando su camino, porque no veía otro medio de salvar a nuestro hijo de la cárcel. Doy gracias a Dios por haberme sostenido. Mis pies casi resbalaron. Rebeca se maravilló de una confesión así, viniendo de un hombre como su esposo, pero sin demostrarlo le dijo: ¿Y después de que rechazaste sus condiciones, el comerciante todavía ofreció generosamente la fianza? Holditch esbozó una leve sonrisa mientras negaba con la cabeza. Eso era poco probable, respondió. Entonces, ¿cómo? ¿Quién? Casi daba todo por perdido, continuó Holditch. El pobre Ned se estaba desmayando y creo que en ese estado habría tenido que ser llevado a la cárcel. Pensé en ti y en lo que sufrirías al verme regresar solo, y aún así, en ese momento, palabras de consuelo resonaban en mis oídos. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jeremías 17:7. Dios envió ayuda como siempre lo hace, aunque no siempre de la forma en que esperamos. Un joven oficial estaba presente en la corte. Nunca lo había visto antes, pero evidentemente era bien conocido por el señor Eardley. Susurraron unas palabras entre ellos y luego, con una franqueza amable que no olvidaré hasta el día de mi muerte, el señor Maxwell, como dijo llamarse, dio un paso al frente y se convirtió en el segundo fiador para la comparecencia de nuestro hijo. «Fue más de lo que jamás habríamos osado esperar», exclamó Rebeca. «No esperamos lo suficiente de nuestro Padre Celestial», dijo Holditch. «Confiamos demasiado en nuestra propia previsión, esfuerzo y fuerza. Él nos lleva a sentir que no podemos hacer nada sin Él, y entonces lo hace todo por nosotros». «Las misericordias pasadas ciertamente deberían fortalecer nuestra esperanza para el futuro», dijo Rebeca. «¿Quién sabe si esta prueba tan amarga no será seguida por una bendición?» «Puede que sea en sí misma una bendición», respondió su esposo en voz baja. «Intentamos criar a Ned en el camino correcto, pero no con éxito perfecto. Sin duda cometimos errores. Dios ha tomado la enseñanza en sus propias manos, y Él no puede equivocarse». Rebeca se sintió tan animada por esa breve conversación que, con un valor que ella misma no se explicaba, cruzó sola el vestíbulo, soportó las miradas curiosas de varios sirvientes, subió la amplia escalera, atravesó la galería y entró en la luminosa y aireada habitación donde, apoyada en cojines, se encontraba la pequeña heredera de Lestrange. El rostro de Edith, al ver a su maestra, podría haber sido un estudio para un fisionomista. Tantas emociones distintas se reflejaron en su carita pálida.
La sonrisa de bienvenida fue desplazada en un instante por una expresión de tristeza compasiva, esperanza, temor, ternura y piedad. Sus ojos anhelantes decían lo que su lengua no se atrevía a pronunciar. La señora Bateman, como de costumbre, salió de la habitación al entrar la maestra, pero no sin antes murmurar en voz lo bastante alta para ser oída: «Vaya, hay más descaro en este mundo del que uno espera. Si yo tuviera un hijo por ser juzgado en las próximas sesiones, no andaría paseándome como si nada». «¿Cómo puede decir eso?», exclamó Marion, que estaba en el pasillo. La expresión no se debía solo a la compasión. Marion tenía una fuerte sospecha en su interior de que se había jugado sucio contra Ned Holditch, y su alma no estaba del todo muerta al sentimiento de honor. La joven, que había presenciado la escena en la mesa del castillo, difícilmente podía dudar de la inocencia del hijo del mayordomo. Sabía que él había querido salir por la puerta trasera del castillo. Sabía quién había cerrado con llave esa puerta. Sabía que el jockey lo había seguido y que Ned se encontraba en un estado que le daba toda la ventaja al enemigo. Marion no tenía valor para dar un paso al frente y declarar abiertamente sus sospechas, y así atraer sobre sí el odio del cual la familia Holditch era víctima. No se atrevía a ofender a Ford ni a correr el riesgo de involucrarlo en problemas. Pero su conciencia no estaba en paz. La visión de aquella madre pálida y humilde le estrujaba el corazón de remordimiento. Se sentía cómplice en la ruina de aquellos a quienes no podía sino respetar, y más amargamente que nunca comprendía cuán profundamente se había hundido en las arenas movedizas de la tentación mundana. Pasó un tiempo antes de que Edith se atreviera a aludir a la aflicción de su maestra. Con una delicadeza intuitiva, la niña mostró su simpatía únicamente mediante un gesto aún más tierno en su comportamiento. Acariciaba la mano de Rebecca, la presionaba contra su pequeño pecho y luego la acercaba a sus labios febriles. Era evidente para la maestra que la niña no podía concentrar sus pensamientos en las tareas. Su mente estaba llena de algo que luchaba por expresarse. Finalmente, en lugar de responder a una simple pregunta, Edith dijo como pensando en voz alta: «Estoy segura de que él no lo tomó». «No, él habría preferido morir», exclamó la madre. «¡Oh, qué alegría que diga eso!», exclamó Edith con su rostro iluminado de repente como por un rayo de sol. «Tenía tantas ganas de preguntarle porque sabía que usted me diría la verdad, pero no habría sido necesario preguntar», añadió con un rubor en sus pálidas mejillas. «No debería haberme importado lo que me dijo Nursie, porque papá seguro tenía razón». «¿Qué dijo Sir Digby?», preguntó Rebecca con ansiedad. «Ayer yo estaba en el salón con todos los visitantes», dijo Edith, «y me senté en las rodillas de papá mientras él hablaba con los otros señores. Dijeron muchas cosas sobre... usted ya sabe qué». Edith apretó significativamente la mano de Rebecca. «Y papá dijo: nada me hará creer que el hijo de Holditch es un ladrón. Los testigos son... no recuerdo la palabra. Creo que quería decir que no eran del todo justos». «¿Prejuiciados?», sugirió Rebecca. «Sí, esa era la palabra», exclamó Edith. «Pero no sé qué son los testigos». «Aquellos que estuvieron presentes», dijo la maestra. Edith guardó silencio por varios momentos, con esa expresión pensativa en su delicado rostro que la hacía parecer prematuramente mayor. Repitió para sí: «aquellos que estuvieron presentes». Luego, alzando sus ojos oscuros hacia los de Rebecca, dijo: «Entonces, el gran Dios también fue testigo». Esa simple observación de una niña fue como un vaso de agua fría para un alma sedienta. Trajo vívidamente a la mente de la madre ansiosa la verdad de la omnisciencia de aquel que ordena todas las cosas en los cielos y en la tierra. Sí, donde los malvados habían tendido lazos para el justo, allí había habido un testigo cuya presencia no habían considerado, pero que había registrado no solo cada palabra, sino cada intención secreta de malicia. Ese testigo celestial parecía haber guardado silencio cuando se pronunciaron falsos juramentos y se dio falso testimonio, pero se levantaría al final y avergonzaría a los obradores del mal, y mostraría su poder y justicia a aquellos que se habían atrevido a tomar su gran nombre en vano. Si tan solo pudiéramos hacer viva esa verdad solemne, Dios también es testigo.
cuán serenamente podría la inocencia soportar la calumnia de las lenguas malvadas, y cuán confiadamente dejar su causa en manos de aquel que es fiel y verdadero.